Espero que estén bien. Quiero compartirles una reflexión que la he titulado, para los que les gusta tomar apuntes, la verdadera identidad. Y antes de empezar, me gustaría que por favor disponga su corazón, que sea receptivo y humilde para poder recibir la palabra de Dios, y que Dios nos hable hoy y que transforme lo que tenga que transformar, cambie lo que tenga que cambiar y que llene nuestro corazón con su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por estar acá reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esa hambre que has puesto para escuchar tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, el día de hoy. Sabemos que tu palabra es una semilla que siempre da fruto, siempre y cuando caiga en buen terreno, Padre. Así que te pido por favor que todos los que estamos oyendo este mensaje, Padre, seamos receptivos, seamos buena tierra para que esa semilla dé buen fruto y que seamos útiles para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. La verdadera identidad. Quiero empezar con 3 preguntas. Que estas 3 preguntas son las que de un tiempo para acá me las he venido haciendo. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Qué significa para usted ser cristiano? ¿O qué cree usted que cuál es su identidad en Cristo? ¿Se suele hacer esas preguntas? Bueno, estas preguntas han llegado a cambiar totalmente, de una forma radical, mi forma de ver el cristianismo, mi forma de vivir, mi forma de pensar, y cómo debo pensar y actuar como hijo de Dios, como cristiano. Hay un propósito mayor para todas las personas que estamos acá y los que están viendo. Hay un propósito mayor. Todos nuestros sueños, anhelos, deseos deben ser fundamentados bajo ese propósito mayor. Y si no logramos descubrir ese propósito mayor, entonces todo lo que queramos construir en nuestra vida va a ser en vano. Juan 15:16 es un versículo que ya lo conocemos. Dice: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. ¿Cuál es ese fruto que está hablando? ¿De qué se trata ese fruto? No significa nada más y nada menos que ser como Jesucristo. Y si en lo profundo de mi corazón esa no es mi mayor meta, entonces todo lo que estoy construyendo en mi vida va a ser en vano. Todo lo que haga, mis estudios, mis sueños, mis planes, los planes que tenga con mi familia, mis proyectos, todo va a ser en vano si no lo fundamento sobre este propósito mayor. Y yo le he venido preguntando de un tiempo para acá: Señor, si el propósito mayor es ser como Cristo, ¿cómo puedo ser más como Él? ¿Cómo puedo ser más como Él? Y esta oración ha llegado a despedazar mis sueños, ha llegado a quebrar totalmente mis planes, mis anhelos, lo que yo pensaba que era bueno, los proyectos que tenía de vida, los ha llegado a desestabilizar. Y entendí que no tiene nada que ver con lo que yo hago para Dios. Tiene que ver con lo que me estoy convirtiendo día con día. Y es como si Dios me dijera: deja a un lado lo que estás haciendo para mi gloria y enfócate en esto. Y es en algo que tiene que ver con mi relación con Dios. Pero comienza en mi propia vida. Comienza con una decisión pequeña, pero al final va a traer una gran repercusión. Comienza en mi casa, comienza en el trato con mis hijas, comienza en el trato con mi esposa. Es más, si mi esposa no se puede parar acá delante de ustedes y no les puede decir que cada vez se siente más amada, entonces no estoy cumpliendo ese propósito. Si ella no se puede parar aquí delante de ustedes y darle testimonio de que ella se siente cada vez más respetada, entonces no estoy cumpliendo ese propósito. Si ella no puede
estar acá delante de ustedes y decir que yo me parezco cada vez más a Jesucristo, entonces todo lo que estoy construyendo en esta vida va a ser en vano. Y muchas veces he contado este testimonio, y este testimonio cambió mi forma de ser, de trabajar para Dios o de vivir como un cristiano. Y lo voy a contar rápidamente. Estaba un predicador muy famoso y estaba dando una palabra poderosa. La gente caía ungida, había milagros, y cuando termina el evento, ¿verdad?, se le acerca una persona a la esposa del pastor y le pregunta: mira, ¿qué se siente tener ese hombre en casa? ¿Qué se siente tener ese ungido, ese hombre de Dios en casa? ¿Y sabes qué le contestó la esposa? No sé qué se siente, porque no es la misma persona que llega a la casa. Y desde ahí mi vida empezó a buscar un mayor sentido del cómo ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Y ahí es donde el Señor me ha mostrado algo particular, y tiene que ver con mi identidad en Cristo. Me he dado cuenta que la identidad en Cristo se ha ido distorsionando un poco cuando ha pasado todo este tiempo, desde que hubieron las traducciones. Algo pasó tiempo atrás que el enemigo se aprovechó y lo ha ido distorsionando, y muchos no nos hemos dado cuenta. Por lo menos yo no me había dado cuenta. Y tiene que ver más allá con los beneficios que puedo obtener yo como hijo de Dios. Tiene que ver más con negarme a mí mismo que lo que puedo obtener de Dios. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que la palabra que mejor describe a un cristiano sería esclavo? ¿Qué piensa? ¿La rechaza inmediatamente? Es una forma natural nosotros de rechazar la esclavitud, porque pensamos que tenemos libertad para hacer lo que queramos. Pero la palabra esclavo es la palabra mejor o la única palabra para mí en la cual yo describiría la vivencia cristiana. ¿Por qué? Porque estamos bajo una deuda de amor. Y en el cristianismo contemporáneo se habla de todo menos el lenguaje de esclavo. Hoy en día el cristianismo tiene que ver con libertad, tiene que ver con salud, con tu prosperidad, con tus riquezas, con cumplir tus sueños, con encontrar tu propio propósito, con encontrar satisfacción en la vida. Se habla de que Dios te ama incondicionalmente, que usted sea todo lo que usted quiera hacer, que tengas libertad personal. Pero malinterpretamos algo de nuestra relación con Dios. Un elemento primario que debemos tener conciencia toda persona que cree en Cristo. Hablamos de tener una relación con Dios, pero ¿sabes qué? Hasta el mismo diablo tiene una relación con Dios, y créame, no es muy buena. Todo ser vivo tiene una relación con Dios, ya sea de una forma o de otra. Entonces, ¿cómo puedo entender yo mejor mi relación con Dios? Si leemos el Nuevo Testamento en el texto original, de verdad nos asombraríamos de muchas cosas que hemos leído. Casi todas las versiones en inglés y algunas tradicionales en español han modificado una palabra que encierra una verdad incómoda. Por lo menos para mí lo ha sido. Y esta verdad ha sido modificada por una noble causa, digámoslo así. Pero el enemigo se ha aprovechado a través de todo este tiempo para robarnos algo, un elemento importantísimo de la verdadera identidad en Cristo. Y una verdad, un elemento que los grandes hombres de Dios tenían muy en claro. Era la forma en que ellos se describían a sí mismos. Y vamos a ver unos versículos para ver si ustedes pueden encontrar esta palabra en común. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Segunda de Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siguiente.
Judas, este Judas es el Judas bueno, ¿verdad? No es el Judas malo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados por Dios el Padre. En Apocalipsis, Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y los declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Para las mentes más rápidas, ¿cuál es la palabra en común? ¿Cuál? Siervo. Siervo. Pero esta palabra encierra una verdad incómoda. Por favor, la imagen. La palabra que traducen, la otra imagen. La palabra que traducen para la palabra siervo del griego es doulos. Yo no vengo a darles aquí una clase de griego. Yo no sé nada de griego, lo único que sé es que ahora están usando el yogur griego como natilla. Eso es lo único que sé. Pero la palabra que traducen del griego para siervo es doulos. Y los estudiosos dicen que para esta palabra no sería traducida el siervo, porque la palabra siervo puede ser traducida de 5 o de 6 palabras en griego, pero que la única palabra que podemos traducir doulos es esclavo. Esclavo. Y en nuestras traducciones tradicionales como Reina Valera lo traducen como siervo. ¿Y por qué? Era una noble causa, pero los traductores de siglos pasados decidieron no utilizar la Biblia para no usar apología de la esclavitud humana. ¿Qué quiere decir eso? Que en los tiempos donde la raza negra era inferior y se consideraba inferior y eran esclavizados, en esos tiempos la trata de personas era normal. Entonces, estos traductores no querían que la Biblia fuera una excusa para el tráfico humano. Pareciera una noble causa, pero pareciera que esta noble causa hizo que la palabra perdiera la fuerza en nosotros los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra siervo y esclavo son muy distintas. Porque el siervo se le contrata, pero al esclavo se le posee. Por eso Pablo, Pedro, Juan, Judas, ellos se describían a sí mismos como esclavos de Cristo. La traducción dice siervos, pero en realidad estaban diciendo: nosotros somos primero que todo esclavos de Jesucristo. Ellos no decían: yo soy el ungido de Jesucristo, yo no soy el director. No, ellos sabían bien su posición en Jesucristo. Vivían como si su tiempo, como si sus sueños, como si su propia vida no les perteneciera. Ellos tenían una dimensión más grande de la que muchos tenemos hoy, sobre de lo que se trata ser un cristiano o un hijo de Dios, porque ellos se consideraban esclavos de Jesucristo. Y hoy en día, dentro de las iglesias, a este tipo de personas que se creen de esta forma, ¿sabe cómo se les llaman? Dentro de la iglesia, no afuera de la sociedad. Ya sabemos que la sociedad no quiere al cristianismo, ya lo sabemos, pero aquí adentro, bueno, en otras iglesias, ustedes no, porque ustedes son muy buenos, pero dentro de las iglesias, ¿sabe cómo se les llama? Extremistas, fanáticos, locos del evangelio, radicales. Pero yo solo veo un llamado en la Biblia y es bastante radical. Y Dios espera que todo creyente sea esclavo por amor. Primera de Corintios 7, por favor. Recuerda, y aquí está en esta traducción. En esta traducción, si lo traducen del doulos directamente, dice: recuerda, si eras un esclavo, pero está hablando de la esclavitud en general, por eso es que sí la traducen. Si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Pero si eras libre cuando el Señor te llamó, y aquí es con lo que estoy hablando, ahora eres un esclavo de Cristo. Y el verso 23 habla de una forma muy clara en qué constituye la esclavitud, y dice:
Dios pagó un alto precio por ustedes. Dios pagó un alto precio por ustedes. Por esto nos deberíamos de considerar no siervos, esclavos de Jesucristo, porque el precio que pagó Jesucristo fue demasiado alto, fue precio de sangre. Aleluya. Y si cambiáramos ese concepto hoy, si hoy lo cambiáramos, entonces cuando le compartimos el evangelio a alguien, literalmente le estamos haciendo una invitación a ser esclavos de Jesucristo. Le estaríamos diciendo: me gustaría invitarte a que cedas tu independencia, a que cedas tus sueños, a que cedas tus deseos, a que cedas entregar tu libertad, a que seas posesión de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio que yo veo en la Biblia. Lo que pasa es que para nosotros es una palabra difícil de aceptar, claro. Yo lo entiendo por el estigma desagradable que tiene la esclavitud. Yo lo entiendo. Yo odio la trata de personas. Todos acá odiamos eso. Nos repugna esa palabra a todos. Y no es algo negativo. Pero en la época del Nuevo Testamento, en la época de greco-romana, cuando los griegos y los romanos, ¿verdad?, en el tiempo del Nuevo Testamento, ellos también les desagradaba, a los griegos más que todo, les desagradaba el término esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos amaban más la libertad. Esa era la cúspide de sus vidas. La libertad para ellos era lo máximo. No había nada más que ser libre. Odiaban la esclavitud. ¿Sabes cómo se decían ellos? Ellos tenían muchos dioses. ¿Y sabes cómo era la relación con ellos? Ellos decían que sus dioses eran fileo. O sea que ellos tenían una amistad con sus dioses. Ellos nunca iban a ser esclavos porque amaban más la libertad que a sus propios dioses. Y es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Ellos desechaban la esclavitud porque amaban su libertad. Entonces, al presentarle a ellos el evangelio, que constituye ser esclavo de Cristo, era casi que una ofensa. Era un mensaje casi que imposible para ellos. Iba en contra de sus deseos. Y ahora entiendo por qué Pablo decía en Corintios: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque eso significa que tienes que ceder todo lo que quieres, todos tus sueños. Es una locura para el mundo ser esclavo de Jesucristo, darle toda su vida a Jesucristo, depender de Jesucristo totalmente. Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguien quiere ser mi discípulo, o sea, si alguien quiere ser cristiano, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y lleve su cruz cada día. O sea, niéguese a sí mismo, niéguese a sus propios planes, niéguese a sus propios deseos. Y en ese momento, la persona, cuando pensaba en la cruz, inmediatamente perdía sus derechos. Inmediatamente. Y Pablo lo sabía muy claro, porque él decía: cada día muero. Cada día muero. Para mí ese es el evangelio. Cada día muero. Cristo no viene para darnos lo que nosotros queramos. Cristo viene para que le obedezcamos. Y el mensaje del Nuevo Testamento, para mí es muy claro: es que seamos esclavos de Jesucristo. ¿Saben ustedes? Me encantó esto de Romanos cuando lo leí y dije: wow, toda persona que estamos acá, todo ser humano está en una posición de esclavitud, quiera o no. Y me va a decir: ¿cómo? Sí, eso es bíblico. Se lo voy a demostrar en la Biblia. Romanos 6:16. Y se lo voy a poner en la versión que sí lo traducen bien, Nueva Versión Internacional. Dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de alguien a quien no lo obedecen? Déjenme hacerle una pregunta: ¿a quién obedecen ustedes? Aquí está diciendo que uno es esclavo de quien obedece. Claro que lo son. Oiga, y aquí está la distinción: ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces todos estamos en una posición de esclavos, del pecado o de la obediencia. Si yo digo que estoy del lado de la obediencia, ¿qué dice aquí? Debe ser sometido a su amo. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón. Esto es
de corazón. Esto Dios no lo obliga a uno. Esto tiene que nacer de su propio corazón. Y dice que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. En otra versión dice siervos. Claro, suena muy bonito. Siervos de la justicia. No, somos esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le tenemos que obedecer, queramos o no. Pero eso empieza con un deseo en nuestro corazón. La esclavitud tiene que ver todo con obediencia. Todo con obediencia. Déjeme decirle algo: no existen cristianos libres. No existen cristianos libres. O te esclavizas al pecado o te esclavizas a Jesucristo. Y la Biblia es muy clara. Y en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Pero ahí está otra vez la palabra doulos. Entonces en el original se lee: ninguno puede ser esclavo de dos amos. Usted no puede estar esclavizado al pecado y estar esclavizado a Jesucristo. Pero lo que quiero resaltar es la condición en la que estamos, la esclavitud que tenemos hacia Jesucristo. Y los apóstoles sabían muy claro cuál era su posición. Oiga, ni siquiera Santiago, el medio hermano de Jesucristo, se decía a él mismo: yo soy el medio hermano de Jesucristo, soy el ungido. No. Él mismo en Santiago 4 habla de su posición, cómo deberíamos de pensar. Oiga, el medio hermano de Jesucristo hablando, dice: presten atención ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Esas son personas que hacen planes y planes y planes, ¿verdad? Y no incluyen a Dios. Haremos negocios allí, ganaremos mucho dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina que al amanecer aparece un rato y después se esfuma. Todo lo que hacemos es pasajero. Verso 15. Lo que deberíamos decir es: si el Señor quiere. Y eso lo hemos usado como muletilla. Ay, sí, si Dios quiere, mañana nos vemos. No, eso es una posición de esclavo. Y yo sé a quién se lo estoy diciendo: a mi amo. Si mi Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aleluya, aleluya. Eso, señores, es un lenguaje de esclavo. Y es el medio hermano de Jesucristo. ¿Cuántos acá dicen, profesan que Jesucristo es su Señor? Amén. Todos profesamos. Entonces, si lo consideras de esa forma, entonces estás diciendo que es tu amo, que es tu dueño. Y entonces eso te hace automáticamente ser esclavo de Jesucristo. ¿Y sabes qué implica ser un esclavo? ¿Te has puesto a pensar? Los esclavos no tienen derechos propios porque son propiedad de otra persona. No tienen derechos legales, no poseen nada propio, no tienen autonomía, no tienen libertad. Y esa es la palabra perfecta para describir a un cristiano. Y a la vez es un concepto difícil para nosotros por la época que han pasado. Pero en la Biblia me encanta. Yo amo la palabra de Dios porque la Biblia me enseña el por qué debo comportarme de esa manera, por qué debo yo pensar de esa manera. ¿De qué les hablé al principio? Que el propósito mayor era ser como Jesucristo, ¿cierto? Ok, la Biblia me está diciendo en este pasaje qué es lo que hizo Jesucristo y cómo debo ser yo, entonces, proyectando lo que Él hizo. Filipenses 2:3-8 dice: no sean egoístas, no traten de presionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y aquí viene el llamado a ser como Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció. Aleluya. Él renunció a sus privilegios divinos, adoptó una humilde posición de ¿qué?
de esclavo, de doulos, y nació como ser humano. Cuando apareció de esa forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Él sabía muy claro que es o obediencia a Dios o el pecado, la muerte, y murió en la cruz como morían los criminales. Así que si pensamos que valemos mucho como para llamarnos esclavos, recuerda lo que Dios hizo enviando al Hijo para morir por ti y por mí. Y mi vida ha sido afectada completamente. No puedo ser la misma persona. Desde que me he dado cuenta de esto, yo no puedo ser la misma persona. Mis planes han cambiado, mis deseos han cambiado, mis proyectos de vida han cambiado, obviamente para bien. Y me he dado cuenta que he sido llamado a ser más que un ganador de almas. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, mis deseos, mis sueños, mis anhelos deben reflejar ser un esclavo de Jesucristo. Me di cuenta que inclusive la libertad con la que invertía mi tiempo y mis recursos ya no me pertenecen. Y tal vez con esto voy a tocar la fibra de alguna persona, no sé, tal vez pueda caer mal con lo que voy a decir, pero entendí que no soy, de una forma radical, que yo no soy dueño de mi propio cuerpo. Entonces, desde que yo le entregué mi vida completa a Jesucristo de una forma real, no volví a tatuarme. Y esto puede ser que le caiga mal a cualquier persona, pero yo no hago lo que me da la gana con mi cuerpo. Yo no hago lo que me da la gana con mi cuerpo. Mi cuerpo no me pertenece, le pertenece a Jesucristo, porque yo soy esclavo de Él. Y muchas personas vienen y dicen: ah, sí, pero la gente juzga por las apariencias, pero Dios ve el corazón. No. Lo que haces en el exterior con tu cuerpo es un reflejo de lo que hay en tu corazón, porque del corazón habla la boca. Y si crees que eres libre para hacer lo que quieras con tu cuerpo, entonces ya sabes quién eres, esclavo. Punto. Así es el evangelio. Proclamamos quién es mi amo. Yo proclamo quién es mi amo por lo que yo hago, por lo que yo pienso, por lo que yo declaro. Y me encanta grandes hombres de Dios porque fueron tan radicales, y he sentido un llamado así a ser más radical de lo que era. A.W. Tozer dicen este tipo de cosas que a la gente, mucha gente no le gusta. Dice: no hay problema cuando se trata de explicar el evangelio. El gran problema es cuando se modifica para no ofender a nadie. No se ofenda con esto. De verdad le estoy hablando, tratando de hablar la palabra como es, con amor, pero la palabra no cambia. La palabra no cambia. Y no se trata de tu salvación, no te sientas ofendido o ofendida. No se trata de que si eres salvo o no. Yo sé que si estás acá eres salvo. Y si nunca le has hecho nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, vamos a hacer una oración más adelante para que se la entregues. Pero si ya se la hiciste, ya eres libre de la muerte. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo diferente. El haber hecho a Jesús como nuestro Salvador no quiere decir que hemos hecho a Jesús como nuestro Señor. Porque para hacer a Jesús como mi Salvador, le entrego mis pecados. Pero para hacerlo mi Señor, le tengo que entregar mis derechos. Son dos cosas muy diferentes. Y a veces amamos más nuestros derechos que lo que amamos a Cristo. Por eso nos cuesta tanto poner la otra mejilla, ser pacificadores. Por eso nos turbamos rápidamente, nos cuesta perdonar. Inclusive, yo sé que tal vez he estado hablando un poco duro, pero es que es una realidad. Es una realidad, y para todo lo que viene necesitamos ser estrictos en nuestra vivencia, porque si no nos van a llevar cualquier doctrina. El pastor está hablando de lo que viene este año. Pensamos que el apocalipsis es dentro de 100 años, 1000 años. No, es ya lo estamos viviendo. Y si no hacemos estos cambios extremos, nos va a botar lo que viene.
Y a veces inclusive hemos estado tan acostumbrados a la iglesia que perdemos la sensibilidad. Yo he visto personas en medio de la alabanza, en la adoración o en una prédica revisando sus redes sociales en el teléfono. ¿Cómo puede ser posible que hemos perdido ese respeto? No puede ser posible. Inclusive llegamos tarde al culto y nos da igual. Venimos tarde porque queremos recibir la prédica, pero en la parte más importante, la que le damos adoración a Dios, la negociamos, llegamos tarde, nos da igual. Me gustaría que y en otro momento lo voy a comentar, qué es lo que pasan los cristianos en otros países de persecución, qué es lo que tienen que hacer para poderse congregar. Y muchos estamos aferrados a una única idea de que somos hijos de Dios. Y eso a veces nos hace una mala pasada. Porque ser hijo de Dios tiene que ver con un elemento antes para poder disfrutar ser hijo de Dios. Y es con esto que les estoy hablando. Porque mi posición como hijo de Dios muchas veces me puede decir o hacer pensar que merezco más cosas, o que merezco lo que tengo. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos derechos delante del mundo, sí, delante del enemigo. Nosotros como hijos de Dios tenemos derechos de muchas cosas, pero delante de Dios no tenemos ningún derecho. Así de simple es vivir una vida en rendición total a Cristo. Y quiero ir terminando con un video de uno de los grandes predicadores de un siglo pasado. El video fue modificado un poquito vamos a ver, en la velocidad, porque era muy rápido y es en inglés y no se le entendía bien. Entonces se tuvo que hacer un poquito más lento para que pudieran leerlo. Pónganle atención, la voz que suena es como, ¿verdad? Porque se modificó la velocidad, entonces suena como, así que no se asusten, no es que está poseído ni nada. Lo digo para que no piensen mal. Pónganle atención a la letra, por favor. We have never seen the agonizing death of a man on a cross. Immediately a man was nailed to the cross, he lost all his rights. And if you ever get nailed to the cross, you lose all yours too. Paul says, don't trouble me. I'm branded. I bear the marks of a slave. I'm a bond slave of Jesus Christ. I've no will of my own. I've no rights of my own. There's an old hymn established on that very theme. Let my hands perform his bidding. Let my feet run in his ways. Let my eyes see Jesus only. Let my lips speak forth his praise. All for Jesus. All my being's ransom powers, all my thoughts and words and doings, all my days and all my hours. This man is no professional preacher. Preaching is not a profession, it's a passion. Man can't preach with passion, he shouldn't preach at all. There's no breath of professionalism anywhere in the ministry of Paul, and thank God there's no breath of commercialism either. Paul has no fear. Do you know what he did? I would to God some of you fellows would do it. Do you know what he once did? He said, I bowed the knee to the Father. And because he bowed the knee to the Father, he never bowed the knee to anybody else. Neither demons or politicians or kings. He stood there, regal. I bear in my body the marks of the Lord Jesus. In America alone right now we have, I dare to say this before God, I believe we have hundreds of millions of gospel cassettes. And we've millions of gospel books. And we've hundreds of Bible schools. And we've hundreds, over the year, we have hundreds of seminars.
And we have people memorizing the scriptures. And we have about 5,000 radio stations who every day give some part of the scripture. And yet with all this stuff to feed on, dear God, where are we with all this stuff to feed on? 95% of us are spiritual cripples, spiritual infants, spiritual babes, children, full of self-pity, self-interest, self-seeking, self-concern, me first. And some people love God because He gives. We've got this wretched prosperity stuff. Paul's very clear, isn't he? Doesn't he say, writing to Timothy there, that you'll come a day when people think that gain is godliness? Some of God's choicest saints don't have another shirt to change. Peter said in his day that some will make merchandise of you. That could be more true than the day in which we're living. Somebody said to a friend of mine recently who might be doing some building for God, he said, listen, let me give you a word of advice. Don't build anything that will embarrass you in a few years. That's a very good point. I see God's money going in stately buildings and swimming pools and tennis courts, and I want to vomit. With the world starving, with the mission field needing money, Paul never glamorized the gospel. It's a very gory gospel. It's a bloody gospel. It's a sacrificial gospel. I believe the cardinal ethic of Christianity is sacrifice, not success, sacrifice. The most precious thing we ever handle is the human soul. There is only one way to heaven, there are a million ways to hell. What do you do to go to hell? Nothing. Just do nothing, that's all. You don't have to thumb your nose at God, you don't have to blaspheme the name of Jesus, you don't have to be adulterer. Just coast on. For the greatest sin in the world is not adultery. The greatest sin in the world is I can manage my life without God. That's the greatest thing. There is only one way to heaven. There are a million ways to hell. Just coast on. For the greatest sin in the world is not adultery. The greatest sin in the world is I can manage my life without God. That's the greatest thing. You say sometimes, I wonder God doesn't burden me. Do you know why? Because He can't trust you, that's why. You're not strong enough to carry the burden. A lot of you here this morning, you don't need more light. This will only make it worse for you at the judgment. What you need is more obedience. Some of you know for years what you should do, and you hold back. Do you remember some of those awesome words Jesus said to the disciples? I've many things to tell you, but you cannot bear them. I say reverently, Almighty God, don't say that to me at the judgment seat. Don't let me stand before John Wesley and Finney and all the great saints of the ages and say, Ravenhill, I have many things to tell you. You're so preoccupied with this or preoccupied. I couldn't get through to you. And if I could, you won't be mature enough to handle it. 5 minutes inside eternity, I believe every one of us will wish that we'd sacrifice more, pray more, love more, sweat more, grieve more, weep more. 95% of Christians in the nation are weak. God can't trust them with vision. He can't trust them with burden. You can't trust children with jewels. You can't trust them with something that needs bravery. They're too timid. You can't trust them with the burden. You break them. 5 minutes inside eternity, I believe every one of us will wish that we sacrifice more, pray more, love more, sweat more, grieve more, weep more.
Leonard Ravenhill, predicador del siglo pasado, y pareciera que continuamos igual. Es el mismo mal. Es el mismo mal. ¿Sabes qué me he dado cuenta? De ¿qué es lo que nos diferencia de este tipo de personas o personas utilizadas en la Biblia? No es que Dios dijo a este sí, a este no, a este sí, a este no. No. Es el nivel de entrega que tengamos. Eso es lo que a mí me diferencia del apóstol Pablo. El nivel de entrega. Y esta frase que él utilizó al último: si tuviéramos la oportunidad de estar 5 minutos en la eternidad, creo que muchos de nosotros desearíamos haber sacrificado más, orado más, amado más, servido más, sudado más por el evangelio, habernos afligido más por los perdidos y llorado más. Es el nivel de entrega lo que nos diferencia con hombres como él. Y como les dije, estas generaciones que estamos vivos, no nos estamos dando cuenta de los eventos apocalípticos en los que estamos viviendo. Muchos lo ignoramos y no estamos listos para afrontarlo. De la manera que estamos viviendo no estamos listos. Esa es la realidad. No podemos seguir viviendo el cristianismo de la misma manera. O sea, eso yo estoy, por lo menos con mi vida yo estoy seguro. Yo no puedo seguir viviendo igual. No me puedo sostener para lo que viene. Pero Dios en su misericordia dejó plasmado un pasaje que le va a dar sentido a esto que he estado diciendo, que tal vez muchos han puesto una barrera, se han sentido ofendidos, pero con este pasaje va a cobrar sentido, porque es un pasaje que se escribió muchísimos miles de años atrás y tiene sentido con lo que hizo Jesucristo y lo que debemos hacer nosotros. Queda en Deuteronomio 15. Yo no lo había visto así, pero este para mí se ha convertido en unos pasajes proféticos más peligrosos para las personas que les gusta la libertad. En una época donde estamos muy cómodos en la iglesia, aire acondicionado, luces, show, ponemos nuestra mirada más en los pastores, en los músicos, en los directores. Yo les voy a decir algo. Yo tengo días de no meterme en las redes sociales porque la verdad estoy asqueado de la adulación. Me tiene hasta aquí la adulación. Personas que sirven a Dios y se dejan adular por otros cristianos. Veo más adulación que hablan de Jesucristo. Estoy asqueado de eso. Pero con este pasaje tiene sentido lo que he tratado de transmitirles hoy. Y espero, mi anhelo y mi deseo es que el Espíritu Santo siembre esta semilla y explote en su vida y haga una transformación completa. Deuteronomio 15. El contexto de este pasaje era la parte que regulaba la trata de esclavos. La ley decía que si un hebreo le debía a alguien, a otro hebreo, algo y no lo podía pagar, entonces él podía venderse como su esclavo. Entonces quedaba obviamente como su deudor. Y dice: si tu hermano se vende a ti, es en palabra de Dios así. Si tu hermano se vende a ti, ya sea hombre o mujer hebreo de tu pueblo, entonces ¿te servirá cuántos? 6 años. Durante 6 años ese hombre llamaría a esa persona mi amo, mi señor. Entonces trabajaría en el campo, trabajaría con sus animales, atendería a su familia. Pierde los derechos para simplemente tener un lugar donde comer y dormir, porque era esclavo por una deuda. Pero Dios es increíble, porque dice: en el 7º lo deberás dejar libre.
Dios estableció que en el 7º año era el año de la libertad. ¿Por qué? Porque nadie tenía una deuda para siempre. ¿Le parece algo familiar? Cuando lo dejes libre, no deberás enviarlo con las manos vacías. Oiga esto, sino que le darás generosamente de tu ganado, tus granos, tu vino. Deberás darle de la misma forma que el Señor tu Dios te ha bendecido. No se te olvide que fuiste esclavo del pecado en Egipto y que el Señor te libertó para hacerte esclavo de Él. Y por esta razón te ordenó hoy, dice, ok, hagamos una pausa ahí. Además de la libertad que el amo le podía conceder a su esclavo, le tenía que dar ganado, le tenía que dar una canasta con recursos suficientes para que él iniciara una nueva vida. Pero en esta ley había una excepción. Oiga esto, en esta ley había una excepción, y que muy pocas veces ocurría. Pasaba que cuando el esclavo y el amo pasaban mucho tiempo juntos y había lealtad entre ellos, entonces el corazón se fusionaba. El corazón de entre el amo y el esclavo se fusionaban y eran uno. Entonces, dice, si el esclavo te dice, no quiero irme porque te ama a ti y a tu familia, considera bueno seguir siendo tu esclavo. Durante esos 6 años pasaba algo que muy raras veces pasaba. Se fusionaban las lealtades de entre ambos. Y cuando era el 7º año, el esclavo podía decidir si seguía a ser esclavo o podía tener libertad. Podía rechazar voluntariamente su libertad, porque decía, prefiero ser un pequeño esclavo en tu casa que ser libre de mi propia vida. Y rechazaba su libertad. Y entonces en el verso 17 dice, entonces toma un punzón y acércalo, allí acercando el esclavo a la puerta, atraviésale la oreja y será esclavo para siempre. Hazlo lo mismo con tu esclava. Si él decidía quedarse, si él decidía ser esclavo, entonces un pacto de sangre sellaba esa relación voluntariamente. No se ve la obligación porque podía decidirlo. Entonces con sangre se unía el corazón del esclavo y del amo. Y entonces el amo reunía a todo mundo y decía, a partir de este momento él ya no va a ser una persona libre ni un esclavo por deuda. A partir de este momento él va a ser un esclavo por amor. Aleluya. Era el acto más profético que da significado al cristianismo. Y esa es mi invitación hoy. Pablo tenía muy clara cuál era su posición en Cristo. Filipenses 3:8 dice, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito amor de conocer a Jesucristo, mi Señor, mi amo. Por Él he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganarme el corazón de Jesucristo. Aleluya. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aleluya. Ya no vivo por lo que yo quiera vivir, ahora vivo bajo el mandato de mi amo. Y eso lo entendieron 2 jóvenes en el siglo XVIII. Y termino con esto. 2 jóvenes de una comunidad llamados los moravos. Los moravos, no los morados. Los morados son satánicos. Son los moravos de Moravia, de un lugar en el norte de Europa. Ellos salieron huyendo por la persecución que tenían del cristianismo y se fueron a las tierras de un conde, Zinzendorf. Y él les dio un terreno para que pudieran hacer su comunidad ahí. Empezaron a hacer su comunidad, a construir proyectos de evangelización y se empezaron a reunir en oración. Y ellos dijeron, de ahora en adelante vamos a reunirnos 1 hora. Cada persona va a orar por 1 hora, por 24 horas. ¿Y saben qué? Esa reunión duró 100 años.
Literalmente ese movimiento duró 100 años y gracias a Dios por las visitaciones que tuvieron, 2 jóvenes que podían hacer lo que quisieran con sus vidas, tenían sus proyectos personales, familiares, lo que sea, escucharon un testimonio de decir que en una isla llevaban a los esclavos para doblegarlos y venderlos como esclavos, ¿verdad? A otras naciones. Se llamaba la isla de Santo Tomás, lo pueden buscar ahí después. Los doblegaban, los maltrataban, los mataban inclusive. Ahí era imposible entrar con el cristianismo, con el evangelio. El evangelio era imposible. Para las personas que metieran el evangelio, los mataban. No permitían la entrada de la religión. ¿Y saben qué hicieron ellos? Reunieron a sus padres y dijeron: vamos a ir a esa isla a ganar esas almas. Pero no podían entrar como personas normales. ¿Y sabe qué hicieron? Se vendieron como esclavos para poder ir a ganar almas para Cristo. Eso a mí me marcó y me retó muchísimo. No le estoy diciendo que deje su trabajo ni su familia no, yo no le estoy diciendo eso. Eso es un acto del corazón. Es que mi prioridad es ser un esclavo de Jesucristo, y ahí yo puedo obtener los beneficios que tengo como hijo. ¿Y sabes qué? Los padres, las familias estaban llorando y decían: no tienes que ser tan radical, no hagan eso, van a perder su vida. Y dijeron una frase que se convirtió en el lema para los moravos hasta el día de hoy. Dijeron una frase cuando se iban a montar el barco que los iba a llevar a la esclavitud. ¿Sabe qué dijeron? Lo hacemos para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. Para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. ¿Qué los impulsó? ¿Qué los impulsó? Una deuda de amor. Una deuda de amor.